Buenos días, queridos hermanos. Damos inicio a un nuevo día de escuela dominical, un maravilloso día, ¿cierto? Eh, Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, porque se ha glorificado en nuestras vidas y ha permitido que todas las cosas salgan para bien. Anoche se nos daba la mala noticia de un inconveniente que tuvo nuestro hermano Jaime Guayquiche, ¿cierto? Y bueno, quedamos bien preocupados por lo que había acontecido. Así que dentro de nuestra oración vamos a orar por él, para que él se glorifique, Dios se glorifique en él y permita que todas las cosas salgan para bien. Igual por nuestros hermanos que están sufriendo por problemas físicos. Dentro de ellos está nuestro hermano Oscar, que ya también enviaba mensajes pidiendo la oración, y así varias personas más. Así que rogamos a Dios para que Dios se glorifique en nosotros y permita también que esta escuela dominical sea de bendición para todos nosotros. Padre eterno, le damos gracias por su inmensa misericordia. Gracias por bendecir nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Le ruego, mi Dios, que su misericordia sea en este lugar, Padre Celestial, que pueda y que podamos comprender su palabra. Glorifíquese en nuestro corazón, Señor, a través de ella. Queremos pedir, Señor, en este momento también por nuestro hermano Jaime Guayquiche. Usted sea con él, usted sea glorificándose en su vida, usted sea teniendo misericordia de él, Señor. Ayúdele, Padre, en esta situación y permita su recuperación, Padre Celestial. Se lo pedimos por misericordia, también por nuestro hermano Oscar, para que usted permita todas las cosas, Señor, para que esa enfermedad que tiene, Señor, en su columna pueda terminar en algún momento, Señor, y pronto, si es posible, Señor. Glorifíquese, Padre Celestial, dentro de su voluntad, en todos nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades y que están hoy, Señor, en casa, sin poder salir, Padre, más allá del inconveniente, Señor, por el virus que hay, que no pueden salir por sus enfermedades, Señor. Ayúdeles y guárdeles en todo momento. Les rogamos su misericordia sobre todos nuestros hermanos, Padre, que piden la oración, que están necesitados, para que usted tenga misericordia de todos ellos y de todos nosotros también, y nos libre y nos guarde de todo mal. Rogamos, Señor, que esta escuela dominical sea llena de su gloria y que nos permita poder avanzar, seguir adelante en esta escuela dominical, Padre Celestial, donde podamos aprender y podamos conocer su palabra y qué es lo que usted nos quiere decir a nosotros. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, nuestra escuela dominical está hoy en Efesios 2, del 11 al 16. Efesios 2, del 11 al 16. Y Colosenses capítulo 2, del 13 al 14. Ya, ahí está en pantalla. Efesios 2, del 11 al 16. Y vamos a dar lectura rápidamente en el nombre del Señor. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Que Dios nos bendiga. Esa es Efesios, y vamos a Colosenses, donde está nuestro texto, capítulo 2, versos 13 y 14, que habla de lo mismo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Amén. Hasta ahí es la lectura de la palabra del Señor. Entonces iniciaremos rápidamente Efesios. La semana pasada estuvimos viendo Efesios capítulo 2, del 1 al 10. ¿Ya? Y el apóstol se mostró nuestra condición sin Dios, la cual es, y lo estuvimos viendo, muerte espiritual. ¿Ya? Y dentro de la muerte espiritual nosotros veíamos nuestra incapacidad, ¿ya? Un muerto es incapaz de tener vida, un muerto es incapaz de moverse, un muerto es incapaz de hacer muchas cosas, de escuchar, de oír, tantas cosas más. Y nosotros se nos mostraba que un muerto no tiene capacidad de alcanzar a Dios, de mirarlo, porque nuestros ojos están cegados, nuestros oídos no escuchan, nuestro corazón está endurecido, incapacitados totalmente. Y todo esto debido a nuestro pecado. Estábamos con el juicio de Dios en nuestras vidas. Y eso lo dejamos más que claro, que el juicio de Dios es algo que ya está concretado, que ya está declarado hacia todos aquellos que no son hijos de Él, hacia todos aquellos que no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Ya? Merecedores de condenación eterna. No es que Dios nos vaya a juzgar en algún momento porque posiblemente vayamos a ser condenados. No, somos merecedores de condenación eterna. Pero Dios, y estos peros son magníficos, qué magnífico y exaltado enunciado, que aunque éramos pecadores, Dios nos ha librado por medio de Jesucristo, quien se entregó por nosotros, pagando nuestra condenación. Fuimos perdonados de nuestros pecados y la justicia perfecta de nuestro Señor fue impuesta en nosotros, con lo cual fuimos reconciliados con Dios y hoy somos llamados hijos de Dios, herederos de Él y coherederos con Cristo. Más aún, fuimos posicionados en los lugares celestiales junto con nuestro Señor. Entonces, la semana pasada veíamos las magníficas grandezas de la misericordia de Dios, cómo preparó, ¿cierto?, a quien moriría por nuestros pecados y permitió, ¿cierto?, que nosotros fuéramos reconciliados con Él por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús y por medio de su vida perfecta también fuimos reconciliados. Entonces, qué magnífico es saber de que hoy estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él, y eso quiere decir de que nosotros tenemos vida eterna, pero no es como se enseña normalmente, de que o anda una corriente más que normalmente, hay una corriente, y eso que son salvos gracia sobre gracia, creo que son, y donde ellos, a pesar de todo lo que ocurra, a pesar de cualquier cosa, viva como viva, ellos son salvos. Ese es un error, ¿cierto?, doctrinal, porque los hijos de Dios tienen que vivir conforme a la voluntad de Dios. Por sus frutos seremos conocidos, por nuestros frutos seremos conocidos. Si tenemos frutos, vivimos mostrando nuestro fruto carnal, ¿cierto? Y amamos nuestro fruto carnal,
no estamos demostrando que somos hijos de Dios. Los frutos del Espíritu se tienen que evidenciar en nosotros. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros asimilamos nuestras doctrinas y cómo a veces en algunos versos nosotros imponemos al texto nuestras ideas, ¿ya? Eso se llama eisegesis. Entonces, nosotros no tenemos que imponer nuestras ideas al texto. Tenemos que extraer lo que el texto nos enseña. Y esa es la gran diferencia. Entonces, que Dios nos bendiga y permita que podamos ir creciendo y avanzando de buena manera, que lo que nos permite la palabra de Dios, conocer y aprender. Y las cosas secretas, buenas, son de Dios, hay que dejarlas a Él. Efesios 2, del 11 al 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En los versos anteriores nos mostraba nuestra condición de muerte espiritual. Estamos hablando de los versos del 1 al 10. A causa de nuestro pecado. Ahora nos presenta otro aspecto. Recordemos nuestro inicio en la historia del hombre en Génesis. Se nos enseña cómo Dios creó todas las cosas y todo lo hizo para que el hombre la labrase y lo sojuzgase, ¿cierto? Y se nos presenta aquella relación entre Dios y el hombre, una relación donde ellos podían hablar directamente con el Creador. Más el capítulo 3, yo le puse verso ahí, el capítulo 3 de Génesis nos muestra cómo el pecado provocó esta separación entre Dios y el hombre. Y no solo en sentido vertical, o sea, nuestra relación de hombre hacia Dios, ¿cierto? También dañó las relaciones de manera horizontal, o sea, nosotros con nuestros pares, con nuestros hermanos, nuestras esposas, y así sucesivamente. El hombre y la mujer, ¿cierto? Se mostró ahí que hubo un conflicto ya en las relaciones, no serían iguales, ¿cierto? El hombre dominaría a la mujer y la mujer tendría que estar dominada por el hombre, ¿ya? Más aún, se nos muestra cómo entre hermanos Caín mata a Abel. Entonces, todo lo que ocurre, nosotros vemos que es producto del pecado. Estos conflictos de intereses que hay en la familia a veces, donde ninguno se pone de acuerdo, donde no hay perdón entre ellos, ¿cierto? Donde el orgullo está por sobre todas las cosas y se crean las separaciones matrimoniales, vemos que lo único que afecta a todo eso es el pecado en nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, un hermano mata a otro y así sucesivamente, ¿qué ocurre? Es el pecado que está en nuestras vidas porque estamos esclavos de ese pecado. Entonces, más adelante vamos a ver que esta batalla, más que terrenal, es espiritual, ¿ya? Entonces, que todo esto aconteció por la caída del hombre, por la desobediencia del hombre, porque el hombre y la mujer son pecadores, ¿ya? No respetaron lo que Dios les había mandado, ¿cierto? Entonces, a través de Adán, desde ahí fuimos todos constituidos pecadores. Más adelante Dios promete a Abraham, siguiendo la historia. Pasó el tiempo, ¿cierto? Y pasó Noé, después vino Abraham, ¿cierto? Y Dios promete a este hombre, Abraham, que a través de la nación que Dios haría de él, ¿ya? Serían benditas todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel estaba supuesto no solo a relacionarse con Dios, servirle y exaltarle, sino también debía mostrar a los hombres, a las demás naciones, ¿ya? ¿Quién era el Dios verdadero
y ser un pueblo santo. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Recordemos que aquí Dios estaba preparando al pueblo de Israel en la nueva generación después de haber salido de cautiverio en Egipto para entrar en la tierra de Canaán. Deuteronomio son los últimos 2 años aproximadamente, ¿cierto? Donde Dios prepara a la nueva generación para que pudieran pasar y tomar la tierra como suya, Canaán. Deuteronomio 4, del 5 al 8, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, ¿ya? Esto es para Israel, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, que hay que guardar los estatutos que hablaba anteriormente. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ojo, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, ellos estaban supuestos, Dios las mandó para que cumplieran toda la ley, ¿cierto? Y obrasen en pos de ella, ¿cierto? Para que también de esa manera los demás pueblos, las demás naciones, vieran que Dios tan justo era y quisieran amar también tener al mismo Dios. Entonces era como un medio de evangelización que había en ese tiempo en el cual Dios les había mandado que hicieran aquello. Ezequiel 5 del 5 al 6 dice, así ha dicho Jehová Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. El punto donde está Jerusalén es un lugar estratégico que Dios lo puso ahí porque estaba en medio de las naciones. Era el paso de oriente a occidente. De oriente, ¿cierto? Sí, a occidente. Era el paso, ¿cierto? De Europa actual, ¿cierto? África, Asia, y todo estaba cercano a ellos. Entonces, no era un lugar cualquiera, era un lugar estratégico donde estaban cercanos a todo. Entonces, en las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos, eso es lo que hizo Jerusalén o Israel, y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor. O sea, su incredulidad, su impiedad fue peor que las naciones alrededor de Jerusalén o de Israel, más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Entonces, Dios reclama de que estaban peor que las otras naciones. Después de que Dios les había mostrado el poder grandísimo de sacarlos de la tierra de Egipto, ¿cierto? Dios los había mandado para que de esa manera, cumpliendo sus ordenanzas, guardándolas y poniéndolas por obra, ¿cierto? Los ojos de los otros pueblos observasen y mirasen qué Dios tan grande tenía Israel. Y aquí viene el enorgullecimiento de Israel. Así se enorgullece Israel como familia de Dios.
En vez de ser luz a las naciones, los despreciaban, llamándoles perros. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia, como Israel y cómo los pueblos judíos despreciaban a las otras naciones. Podemos sencillamente recordar cómo David llama a Goliat, ¿cierto? Cuando le enfrenta. ¿Quién es este incircunciso? En vez de presentar al Dios que se les había revelado a las demás naciones, ¿cierto? ¿Cierto? Dios se le reveló al pueblo de Israel, ¿ya? Pero ellos, en vez de presentar, hacer cercano a su Dios a las demás naciones, ellos se apropiaron de Dios, se apropiaron del nombre de Dios y no fueron capaces de expandir la gloria de Dios a las demás naciones, cumpliendo su ley, cumpliendo sus ordenanzas, ¿cierto? Y vemos estas expresiones a menudo, y estos incircuncisos, ellos despreciaban a las demás naciones, para que éstas se inclinaran delante del Dios único, del único Dios vivo y verdadero, mas nunca le conocieron. ¿Por qué? ¿Por qué no le conocieron? Porque Israel no anduvo en sus estatutos y decretos, ni hizo la voluntad de Dios. Esto es lo que presentan los versos del 11 al 12 en Efesios. Acordaos que vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ellos, claro, obviamente llamaban incircuncisos porque no estaban circuncidados, pero ya después pasó a ser más que un aviso de no estar circuncidados, de no ser parte del pueblo, ¿cierto? Un aviso de déspota, tratando mal, ¿cierto?, a aquellos que no eran del pueblo, que no eran del pueblo de Israel en este caso, en la carne, y los llamaban incircuncisos de manera déspota, de manera grosera, los demás. Había lejanía entre Israel y las demás naciones. Por ende, al no conocer a Dios, estábamos alejados a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, el mismo pueblo de Israel, ¿ya?, en vez de acercar a Dios a las naciones, que es lo que creó este ambiente, esta separación entre las demás naciones, porque tenían al Dios vivo y verdadero que se les revelaba, pero ni ellos hacían caso de la voluntad de Dios, ni tampoco permitían que otras naciones tuvieran, ¿cierto?, acercamiento al Dios vivo y verdadero. Y ese es una de las graves acusaciones que Dios hace al pueblo de Israel dentro de la palabra de Dios. Aquí vamos a ver la verdadera circuncisión. Para el pueblo de Israel, la circuncisión pasó a ser una marca física muy importante, la cual fue dada por Dios a Abraham como señal del pacto que Dios hizo con Abraham, donde no solo los descendientes de Abraham debían ser circuncidados, como también el comprado por dinero, ¿ya? Más adelante Dios habla a la generación que entraría en Canaán. Aquí estamos en Deuteronomio nuevamente, capítulo 10 del 12 al 21, en realidad yo lo puse hasta el 19 para no hacerlo tan largo. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y les recalca nuevamente, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová. Aquí les dice, solamente de tus padres se agradó Jehová, para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.
Y aquí del verso 16 empieza a hacer el enunciado. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, más que estar preocupados de cortar un trozo de carne, ¿ya? Un pedazo de carne. Estar preocupados de circuncidar el prepucio de vuestro corazón. O sea, más que algo externo, es algo interno, ¿ya? Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y aquí no está hablando en el Nuevo Testamento, está hablando en el Antiguo Testamento a la generación que va a entrar a Canaán, en Deuteronomio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Entonces, no estaba Dios permitiendo, hablándole al pueblo de Israel que se hicieran ajenos de los extranjeros. No, Dios también ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero. Eso es lo que Dios le manda. Que amaran al extranjero, que amaran a aquellos que estaban fuera, a las otras naciones, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces, si bien es cierto, para poder pasar tuvieron que combatir y apropiarse de la tierra, ¿ya? Pero una vez que ya estaban dentro de la tierra, debían de hacer parte al extranjero. Bueno, en ese tiempo habían algunos extranjeros que estaban con ellos, que venían de Egipto también, que se hicieron parte de esa nación que salió, ¿ya? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. La circuncisión siempre fue una representación de la circuncisión del corazón. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y en claro. La circuncisión no sirve nada si es algo externo, ¿ya? Es algo que Dios hace en el corazón. Es una transformación del corazón. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Que Dios hace todas estas cosas como representación, son un símbolo de algo. Es como, por ejemplo, hoy en día muchos enfatizan y lo vimos en clases anteriores cuando estábamos en Inglaterra, enfatizan el bautismo, ¿cierto? Como que es algo que cuando se bautizan Dios los va a transformar ahí. No. El bautismo es una representación de la obra de que Cristo hizo en aquella persona. Es algo, una obra que ya hizo. O sea, es una representación de algo. No estoy diciendo que no se haga, que no se deba hacer. Sí, hay que hacerlo porque es un mandato ir y bautizar. Pero bautizarlos, ¿cierto? Aquellos que son discípulos. Pero hay que evidenciar en ellos, ¿cierto? Que realmente son hijos de Dios, realmente aman al Señor y viven en su voluntad. Esa es la expresión más grande, se debe demostrar en su fruto que son hijos de Dios. Esa es la expresión más grande, ¿ya? Y más concreta y rotunda, que realmente son circuncidados en el corazón o que ya han sido bautizados por el Señor. Nada más que eso. Pero lo otro es una representación de algo. Efesios 2, del 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cierto? Vimos la lejanía que había entre un pueblo y otro, porque se habían apropiado de, ¿cierto? de Dios, ¿ya? Y peor aún, no cumplían la voluntad de Dios y tampoco se hicieron cercanos a las otras naciones para que Dios se revelara también a ellos por medio de Israel, ¿ya? Tampoco hicieron eso. Entonces, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero lo que no hizo el pueblo de Israel, por su propia mano, de acercar a Dios a las naciones por medio de la simiente,
Jesucristo, hoy somos bendecidos. O sea, lo que no hizo el pueblo de Israel, ¿cierto? Por su propia mano, de acercar a Dios a las naciones, por medio de la simiente, que es Jesucristo, ¿cierto? Hoy somos bendecidos, ¿cierto? Hoy Dios se nos acercó, Dios, cuando estábamos alejados de Dios y de su pueblo. Hoy somos cercanos, y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Esta misma idea presentan otros versos. En Romanos, por ejemplo, 11 al 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ya está hablando del árbol de olivo, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ¿cierto? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, la iglesia no es algo ajeno, y ojo, comprendamos bien este pasaje, que a veces decimos que la iglesia es separado de Israel. No, la misma raíz, el mismo tronco, ¿cierto?, del pueblo de Dios, como representado en un árbol. Hay unos que fueron desgajados, ¿cierto? Y fuimos nosotros injertados ahí. Es un solo árbol, ¿ya? Es una sola idea. Ojo con eso, porque a veces nosotros queremos separar las promesas de Dios en la iglesia o para el pueblo de Israel como propósitos distintos. No, la Biblia une a ambos pueblos y hace uno solo. Es un solo propósito, ¿ya? Es un solo propósito que unió a dos pueblos distintos que estaban lejanos e hizo de ellos un solo pueblo. Y todos fuimos constituidos hijos de Dios, pueblo de Dios, nación santa. No es un propósito y otro propósito. En la Biblia no nos presenta doble propósito. La Biblia presenta un solo propósito, ¿ya? A veces tenemos problemas de comprensión en aquellas situaciones y tomamos ideas externas, ¿cierto? Y las queremos imponer a los textos. Y eso es dañino. Eso es dañino. A veces queremos tomar la idea de textos complicados y esas ideas dañan y destruyen otros textos. Y también es malo eso. No debemos de tomar el todo. Por ejemplo, muchos se enfocan en el Apocalipsis. Apocalipsis, y rayan con Apocalipsis. Pero, hermanos, recuerden que antes de Apocalipsis hay 65 libros que son mucho más claros, porque recordemos de que Apocalipsis son las visiones que tuvo el apóstol Juan, ¿ya? Que son representación, y a veces es muy difícil para nosotros poder interpretar varias de esas visiones, pero cuando tenemos una idea clara de todo lo que hablan los otros 65 libros anteriores, podemos ir a Apocalipsis y comprender mejor su contexto, su idea, lo que nos expresa, ¿ya? Y muchos otros textos. Entonces, vemos esto donde nosotros como gentiles, ¿cierto?, que no éramos nación, fuimos injertados en el mismo árbol, Mire Colosenses 3, del 3:11, donde no hay griego ni judío, ve que no hay distinción, circuncisión ni incircuncisión, no hay distinción, bárbaro ni escita, tampoco, siervo ni libre, tampoco, no hay distinciones, sino que Cristo es el todo y en todos. Un solo propósito. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto?, de que de ambos pueblos hiciera uno solo, ¿cierto?, y acercarnos a todos como un solo pueblo a Dios. A Dios. Qué maravilloso es esto. Qué grande misericordia. Esto es lo que hablan estos versos. La pared intermedia. Esto alude a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo podían ocupar los judíos.
Pablo se refirió a este muro como un símbolo de la separación social, religiosa y espiritual, que mantenía excluidos entre sí a judíos y gentiles. Entonces podemos ver que aquí afuera está el atrio de los gentiles, ¿ya? Y en el dibujo más grande que está acá, ¿ya? El muro que se nota ahí que está marcado con verde, que tiene una flechita verde, ese muro es la pared intermedia que separaba el atrio de los gentiles, que está hacia afuera, y hacia adentro pues solo podían entrar judíos. Después adentro del templo estaba el patio de las mujeres, el patio de los hombres y así sucesivamente varios, varios aspectos. Pero los gentiles no podían ingresar y esta era la pared intermedia. Ahora, en lo que el apóstol Pablo está hablando a nosotros de la pared intermedia, es una representación de algo también, ¿ya? Pero para que lo conozcamos como cultura, sabemos que esta es la pared intermedia, ¿ya? La pared intermedia. Los gentiles no podían acceder más allá de este muro. Al cruzar el atrio de los gentiles, había un muro de 1,3 metros de alto, con espacios abiertos para pasar. En la parte superior había grandes piedras que llevaban una advertencia en griego y en latín. La descripción en griego decía: a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustrada y del terraplén en torno al santuario. O sea, no podían acceder más allá de ese límite. En torno al santuario, no podían acceder más allá. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Y aquí podemos entender cuál es la gran separación. Solamente judíos podían acceder cerca del santuario y el santuario. Pero los gentiles, ¿ya? Los gentiles no podíamos acceder. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hizo esto de esta manera. Ellos crearon esto de esta manera. Entonces, ellos separaron a los gentiles de Dios. En vez de hacer cercano a Dios a los gentiles, ocurría esto. Entonces, pero Cristo derribó esta pared intermedia de separación. En Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, todo cristiano hoy en Cristo, que derribó esta pared intermedia, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, no solamente al lugar, al terraplén cercano al santuario, sino que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, donde solo accedía el sacerdote que se preparaba una vez al año y que podía entrar una vez al año. Qué magnífica misericordia ha tenido Dios, que por medio de Jesucristo ha roto todo estas brechas que habían entre un pueblo y otro, ¿ya? Ahora no solamente nos une entre nosotros y Dios, sino que también nos une como pueblo. Somos una sola nación. Efesios 2 del 15 al 16. Ya estamos terminando. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por medio de su muerte, Cristo abolió las enemistades, las leyes, las fiestas y los sacrificios del Antiguo Testamento, que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. ¿Cierto? Tenemos eso. No es que Dios haya abolido su ley, ¿ya? Dios vino a cumplir su ley, su mandamiento moral. Estamos hablando de las fiestas, de los sacrificios y de las otras leyes sacerdotales que habían, ¿ya? O litúrgicas. Pero recordemos que Gálatas enseña que también fuimos libertados de la ley con respecto a los mandamientos para salvación. Recordemos de que fuimos librados, ¿por qué? Porque por medio de la ley moral no podíamos ser cercanos a Dios. ¿Ya? Entonces, Dios nos libró de esa ley, de poder ser cercanos a Dios a través de la ley, ¿ya? Pero después, también, cuando el Señor hizo eso, ahora somos devueltos a ella, pero ahora capacitados por el Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Estamos siendo transformados, somos capacitados, fuimos capacitados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo que está en nosotros para vivir en novedad de vida, para cumplir la ley moral de Dios. Pero no tenemos que estar haciendo ni sacrificios, ni fiestas, ni leyes. Esto volvió todas esas enemistades, todo eso aquello que separaba un pueblo de otro. No. Ahora ya no hay unión, hay una unión, no hay separación. Jesús es nuestra paz. Por medio de Él somos reconciliados ante Dios. En Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también somos reconciliados entre los hombres. En este caso, aquella enemistad que había entre judíos y gentiles. Pero también Dios nos reconcilia, hombres y mujeres, esclavos y libres. No hay nación entre nosotros. No hay una nación distinta entre nosotros. Somos una sola persona. Hoy somos hermanos, todos hijos de Dios. A eso me refiero. Todos somos hijos de Dios. Obviamente que hay algunos que son distintas naciones. Nosotros somos chilenos, argentinos y tantas naciones. Pero en Cristo somos uno. Somos un solo pueblo. Entonces, en Lucas 2:14 nos enuncia esto. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces, entre todos aquellos que somos hijos de Él, quienes hemos recibido en quienes Dios se complace, ¿cierto? Somos sus hijos. Tenemos paz entre nosotros, paz en la tierra. Pero no podemos encontrar paz en este mundo. Esa paz que todos miran, esa paz física. ¿Ya? Nosotros tenemos paz con Dios y tenemos paz entre nosotros los hombres, pero que somos sus hijos. Podemos encontrar esa paz, que cualquier conflicto lo podemos solucionar de alguna manera y así sucesivamente. Todo esto ocurre. No estamos libres de conflicto, pero todo se soluciona de alguna u otra manera, siendo responsables en todo. Entonces, que Dios nos bendiga, porque hoy somos una sola nación. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vemos que la cruz de Cristo nos reconcilia con Dios a ambos pueblos. Aquí reconcilió tanto a judíos con Dios y a gentiles con Dios, ¿ya? A ambos pueblos fuimos reconciliados. Pero ahora ya no por separado, ¿ya? No como que Dios tiene un plan con el pueblo de Israel como nación externa, ¿cierto? Y como la iglesia como otra aparte, no hay algo separado, sino más bien en un solo cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo,
su iglesia, ya no hay entre ellas enemistades, dado que hemos muerto a aquello que nos separaba, el pecado. El pecado nos separaba. Lo vimos cuando cayó Adán y Eva, ¿cierto? Que no solamente el pecado los separó en su relación con Dios, sino que también creó enemistad entre el hombre y la mujer, creó conflicto entre ellos. Y vemos el primer ejemplo, que es como un hermano en la carne mata a otro, por envidia, ¿cierto? Entonces, aquello que nos separaba, el pecado, ya no somos esclavos de ella. ¡Qué maravillosa bendición! Hoy podemos ir a Dios en oración y estar directamente en el lugar santísimo. Mostrar nuestro amor con aquellos que son nuestros hermanos en la fe. No hay nación predilecta. Todos somos una sola nación. Y esto enfatizan todos los textos bíblicos. No es necesario ir a Apocalipsis para tener revelación de lo que va a acontecer, de lo que acontece. La misma palabra nos enseña todas las cosas, ¿ya? Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, y que se glorifique en nuestras vidas, porque esta idea de planes separados, creo yo, que es una mala comprensión de Romanos 11, donde habla acerca de esto. Y en vez de unir el texto con los demás, insertamos nuestras ideas ahí. Porque el texto lo que habla completamente en Romanos 11, dice que unió a ambos pueblos, ¿cierto? Y tantos gentiles Dios usó como el rechazo de la nación de Israel para injertar, ¿cierto? Para unir a los gentiles, ¿cierto? Y de esta manera, de esa misma manera que iba ocurriendo, y a través de cómo miraban los judíos que los gentiles recibían a Dios, ¿cierto? Ellos también eran siendo acercados a Dios. Entonces, de esa manera, Dios la usó y la usa todavía, ¿cierto? Para seguir injertando de cualquier nación, tanto gentil como también judíos, una sola nación. Siempre fue el remanente espiritual, siempre estuvo Dios cercano a ellos. Hubo un remanente que se mantenía siempre, siempre. Entonces, que Dios nos bendiga y nos dé fuerza para seguir adelante y para poder, que Dios nos dé comprensión para poder ver lo que la palabra de Dios nos enseña realmente y no introducir nuestras ideas a los textos, ¿ya? Y vamos a pasar a nuestro texto, que es Colosenses, capítulo 2, 13 al 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, el Colosenses es una carta un poquito más pequeña, pero es paralela a Efesios. Hablan casi de los mismos temas y tienen las mismas ideas. Se escribieron en el mismo tiempo, entonces, y ahí fueron entregadas. Por eso tanta igualdad que hay entre una y otra, ¿ya? Pero nos enseña lo mismo. Aquí se nos resume la mayor parte de nuestro capítulo, el capítulo 2 de Efesios. Muertos en pecado y viviendo en la incircuncisión de nuestra carne, apartados de Dios y lejos de ser parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué no fuimos nunca parte del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Israel nunca hizo la voluntad de Dios, no cumplió con la voluntad de Dios, ¿cierto? Y en vez de reflejar a Dios a las demás naciones, ¿qué es lo que hizo? Se adueñaron de Dios y separaron a Dios del hombre. Solamente era de ellos. Entonces, eso ocurrió. Pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Y el acta de decretos se refiere literalmente a un manuscrito, ¿ya? Ese es el acta de decreto, un certificado de una deuda que se escribía a mano, por el cual un deudor reconocía su deuda. Eso es lo que ocurría.
Todas las personas tienen una deuda con Dios por transgredir su ley. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Todos pecaron, tanto judíos y gentiles, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En Gálatas 3:11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya? Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, de todos. Entonces, nuestra deuda con Dios es que somos pecadores y hemos transgredido su ley. ¿Ya? Por esta razón, están bajo sentencia irremediable de muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, todos aquellos que se acercan según sus obras, quieren tratar de llegar a alcanzar a Dios de una manera que es imposible para el hombre. La única manera de nosotros alcanzar a Dios y estar reconciliados con Dios es por medio de Jesucristo, es por medio de su obra, creyendo en Él, ¿ya? Y viviendo conforme a su voluntad, pero no para alcanzar salvación, sino que de modo que no es por honrar a Dios, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos también. Hoy vivimos la ley en nuestras vidas. Nuestro certificado de deuda fue borrado completamente mediante la cruz, donde fue clavada, fuimos perdonados y nuestra deuda fue borrada. Hoy no tenemos deuda delante de Dios. También por ellos podemos ir delante de su presencia, solicitar su perdón y ser perdonados. Dice en 1 de Juan, dice que si nosotros hemos pecado y vamos delante de Dios, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué Él es fiel y justo para perdonarnos? Porque Cristo murió por nosotros y la justicia de Cristo está en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, por eso Él nos perdona. No es por nosotros, no es por nosotros, no es por nuestra capacidad. Así que Dios nos bendiga, hermano. Hasta aquí es la clase de hoy. La próxima semana terminaremos el capítulo 2, creo, porque quedan pocos versos. Y vamos a comprender un poquito más qué es lo que Dios hizo y qué es lo que Dios permitió crear, qué es lo que se generó con ello, con todo esto que Dios hizo de hacernos cercanos y todo eso. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos permita poder honrarle en todo. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta su escuela dominical y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están viendo su escuela dominical. Dios se glorifique en ello, Dios tenga misericordia de todos nosotros y que su palabra también pueda entrar en nuestras vidas, poder tener una comprensión más amplia de todas las cosas y que Dios llene nuestro corazón en todo momento. Vamos a orar y a dar gracias por su palabra. Padre eterno, gracias le damos por su gran misericordia, por su maravillosa bendición de hacer de ambos pueblos un solo pueblo y de reconciliarnos con usted. Gracias, Señor, porque permite que este momento de oración llegue delante de su presencia directamente. No es necesario tener que traer un cordero, ¿cierto? Un sacrificio que derramara la sangre por nuestro pecado. Usted ya lo propició, que es nuestro Señor Jesús. Él es nuestra paz. Él derramó su vida por mí, por todos aquellos que le hemos aceptado. Glorifíquese en todos nosotros, Señor, para que podamos honrarle en todo momento, exaltarle, nunca olvidarnos, Señor, de las grandezas que usted hizo en nosotros. Padre, rogamos su misericordia, ¿cierto?, por nuestros hermanos que están padeciendo y que en estos momentos están sufriendo alguna enfermedad. Tenga misericordia de ellos, Señor.
y glorifíquese en todos para que podamos hacer su voluntad y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice su palabra. Todo lo que nos ocurre, todas las cosas tiene un efecto en la voluntad de Dios hacia nosotros. Entonces, glorifíquese en nuestras vidas y permítanos aceptar su voluntad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro vivir. Le rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial. Entonces, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les guarde, esté con todos ustedes. Son mis sinceros deseos. Que Dios les bendiga en todo momento. Y que, bueno, la próxima semana ya se celebra Fiestas Patrias, ¿cierto? Usted lo haga de manera prudente, usted sea prudente en todo lo que se tenga que hacer. Si usted se quiere reunir con su familia, hágalo de manera prudente, cuidándose siempre. No nos olvidemos de que esto del virus no ha terminado. Por ejemplo, aquí en Coyipulli hay muchos brotes, entonces, y muchas personas se ha estado infectando. Entonces, tenemos que tener cuidado, cuidarnos, no salir porque queremos salir. Seamos prudentes, Dios nos llama a ser prudentes, Dios nos llama a ser sabios, ¿ya? ¿Ya? No andar buscando la enfermedad por ahí. Si puede, si tiene para ponerse mascarilla, póngase la mascarilla y trate de aguantarla un rato. Hágalo por amor a Dios, por amor a usted y a su familia también, porque hay personas que se preocupan por ustedes y por todos nosotros. Entonces, que Dios nos bendiga y seamos prudentes, que todas las cosas podemos hacerlas en prudencia, cuidándonos, guardándonos, ¿cierto? No andemos tonteando como los demás los hacen, ¿ya? Porque el mundo, cuando las personas están cegadas en su corazón, ¿cierto? Y no tienen a Dios en su vida, hacen cualquier cosa, no les importa nada, pero a nosotros nos tiene que importar, ¿ya? Entonces, que Dios nos bendiga y que tengan un lindo domingo y acuérdense de los servicios que vienen más adelante. Dios les bendiga, hermano.